Las relaciones públicas es una disciplina presente desde hace décadas. Pero primero deberemos descubrir qué son y en qué consisten. Las relaciones públicas son un conjunto de acciones empresariales pensadas y desarrolladas estratégicamente destinadas a crear vínculos entre el público objetivo. El primer país que contempló su origen y desarrollo bajo la denominación original de Public Relations fue Estados Unidos. Sin embargo, aunque el concepto surgiese allí y se importara en Europa, multitud de publicaciones históricas ratificaron que las relaciones públicas y su desarrollo histórico en el ámbito europeo no están necesariamente unidas al continente norteamericano. Es más, al investigar los precedentes de esta actividad en otros países, se descubre que ya existían otras iniciativas empresariales comunicativas ya organizadas y que Europa contó con una tradición propia paralela en el tiempo a la americana, desconocida porque tuvo lugar bajo otras denominaciones o porque la teoría americana se impuso después de la Segunda Guerra Mundial. En España comienza con una actividad de comunicación comercial e institucional a finales del siglo XIX hasta la Guerra Civil. La industria aprovechó la difusión de la prensa para anunciar sus marcas y creó su propia organización de ventas. Posteriormente, el periodo de la posguerra española se basó en el uso de las campañas institucionales como únicas manifestaciones comunicativas de la época. Y por último, los años comprendidos entre 1955 y 1975 constituyen la etapa fundacional, ya que se produjo el nacimiento de la primera empresa española de relaciones públicas. En 1946, Francisco García Ruescas emprendió un viaje de 4 meses a Estados Unidos para conocer de primera mano el sistema de publicidad norteamericano, y de este destacó el modelo de agencia de cuentas, caracterizado por ofrecer un servicio integral y completo, a diferencia de la obsoleta gestión exclusiva del medio que llevaban a cabo las agencias españolas. Cuando volvió al territorio español en 1949, importó el modelo americano en su agencia de nueva creación Ruescas Publicidad, constituyéndose como una agencia de servicios plenos pionera en introducir los servicios de relaciones públicas. En el año 1953, emprenden una de las primeras actividades de la disciplina en España, la inauguración oficial del Hotel Castellana Hilton, un evento al que asistieron famosos y estrellas del mundo del cine estadounidense. Y otro evento social destacable fue la exposición de cuadros Ciudades del Canadá en 1954, patrocinada por Seagram, al que asistieron 12.000 visitantes. En la inauguración, el director de Seagram dedicó unas palabras y al día siguiente, doña Carmen Polo de Franco visitó la exposición en persona. Hacia el año 50, Maestre, pionero e impulsor de las relaciones públicas en España, estableció en Alicante una pequeña agencia de publicidad llamada Feijo, a través de la cual entraría en contacto con Francisco Foncuberta, fundador de la agencia Danis, y comenzaría a trabajar en ella en 1956. En 1960, Joaquín Maestre, junto con los hermanos Foncuberta y el periodista Juan Viñas, fundaron la Sociedad Anónima Española de Relaciones Públicas y, como hecho destacable, una de las campañas que marcó la exitosa trayectoria de Maestre fue la realizada para Transportes Ochoa, campaña de circulación. Con ella se pretendía mejorar la imagen de sus camioneros y, de paso, pedir prudencia al volante y velar por la seguridad del tránsito. En cuanto a algunos de los acontecimientos más relevantes en la evolución de las relaciones públicas, podemos destacar como en 1958 da comienzo las campañas de relaciones públicas. En 1960 se crea en Barcelona la primera agencia de relaciones públicas. En 1962 las relaciones públicas alcanzan el nivel educativo y académico. En 1977 se promulga un decreto sobre la actividad profesional. Y en 1979 se crea el Premio Nacional de Relaciones Públicas Baltasar Gracián. Además de los acontecimientos nombrados anteriormente, más adelante podemos destacar como en 1984 tiene lugar la apertura de la Conferencia Internacional de Relaciones Públicas. En 1990 se establecen en España 4 primeras agencias españolas de relaciones públicas, entre las cuales son Bolson Martellers, Ulet y Asociados, Sáez de Relaciones Públicas y Hill & Knowlton. En 1992 tiene lugar la Exposición de Sevilla y, por último, en 1998 se aprueba una ley para la creación de colegios de publicitarios y relaciones públicas. Cabe destacar 2 etapas.
la Guerra Civil y la etapa franquista. Los precursores de las relaciones públicas en España se iniciaron, por tanto, en este periodo. El estallido de la Guerra Civil hizo que comenzaran a desarrollarse técnicas de comunicación persuasiva, propaganda o publicity. Era el terreno perfecto para el desarrollo propagandístico. Las relaciones públicas, por lo tanto, estarán marcadas por la persuasión, con el objetivo de dirigir la opinión pública. Muchos no hablan de relaciones públicas hasta la democracia, pero es necesario conocer los sucesos que acontecen en este periodo por la significación que tuvo la comunicación persuasiva en esta época. Procedemos a distinguir dos periodos. Durante la Guerra Civil, la propaganda pasa a ser un arma más en la guerra, produciéndose grandes avances en materia de comunicación durante el conflicto. A continuación pasamos a mencionar las acciones de relaciones públicas y comunicación más significativas de cada bando. Por un lado tenemos el bando republicano, que cuenta con eslóganes como "no pasarán" o la frase del Dr. Negrín "resistir es vencer". En cuanto a sus símbolos, destaca la estrella roja, frecuente en la propaganda de la Unión Soviética, y la hoz con el martillo, aplicada en los partidos marxistas y leninistas, refiriéndose al trabajador obrero y al campo y trabajo. También son frecuentes símbolos de animales y bestias en su cartelería, algunos deformados y monstruos. Según su fin, destaca la propaganda bélica, pues en sus carteles deforman el águila franquista y tratan de ridiculizar al enemigo. En cuanto al bando nacionalista, podemos hablar de gestos como el saludo fascista y de eslóganes como "Arriba España". Lanzaban un claro mensaje de avance y grandeza militar. Usarán símbolos que serán usados además en las banderas, como el de la falange. La bandera será la bandera española de color rojo y amarillo con el escudo de águila. Tenían una cartelería dirigida a la población civil y militar del propio territorio, pero mejoran también en la propaganda exterior para recuperar el prestigio internacional. Su cartelería está inspirada en la Italia fascista y Alemania nazi, ensalzando a España, la fe y el catolicismo. Destacar de este bando los eventos de masa con influencia fascista y nazi, que son importantes en el ámbito de las relaciones públicas, puesto que servirá para fortalecer la imagen nacionalista y de admiración al país. Hablamos de desfase, puesto que durante el periodo franquista las relaciones públicas en España vivieron una época de atraso con respecto al resto de países, debido a la condena de las Naciones Unidas al régimen de Franco y a la censura durante el régimen. Esto sitúa a España en un aislamiento de los organismos internacionales. Las relaciones públicas que surgieron en esta época no conocían nada más allá del régimen. Las escasas manifestaciones eran mensajes políticos propagandísticos. Tras la Guerra Civil se trata de reconstruir España de la profunda crisis económica que dejó un consumo inexistente. Hasta la normalización de la disciplina, las manifestaciones comunicativas serán de campañas institucionales en las que se promociona a España como destino vacacional, con el lema "Spain is beautiful and different, visit Spain". Se preparan actos de promoción, excursiones a Europa y Estados Unidos, que era un país líder en comunicación y relaciones públicas, o espectáculos de música y danza española. Estas acciones de relaciones públicas por el gobierno de Franco mejoraron la imagen de España, lo que la llevó a cambiar su imagen para siempre. Se recurrieron a tópicos del país para crear una imagen favorable del mismo. Desde entonces, los ingresos por turismo serán los principales. Como podemos ver en la foto, estos tópicos están presentes en toda la cartelería durante esta época. La feria, la playa, los toros. En 1953 surge un aspecto importante para las relaciones públicas. España firmó un acuerdo que sacaría al país del aislamiento. En este acuerdo, España cedía bases a Estados Unidos a cambio de contraprestaciones económicas y militares, por lo que se vuelve a considerar dentro de relaciones internacionales. Las relaciones públicas en esta época estuvieron influenciadas por la escasa libertad de prensa, limitado por la dictadura de Franco hasta avanzados los 70. A finales de los años 70 apareció una obra, Ordenación de las Relaciones Públicas, de Urzaiz,
que empieza a abordar temas como la naturaleza jurídica e institucionalización legal en España de las relaciones públicas, o otra obra como Teoría y técnica de relaciones públicas, que se introducían cada vez más en lo que conocemos como las relaciones públicas en la actualidad. Tras la guerra civil y la incipiente democracia, países como Estados Unidos empezaban a tener cierta influencia en España. Sin embargo, tenían otro desarrollo en la materia. Hacía más lenta la adaptación de España. Además, hablar de una menor financiación en este ámbito. Aún no se habían establecido presupuestos para estas actividades de relaciones públicas, por lo que la implantación de esta disciplina en España fue complicada por lo diferentes que eran cada técnica y método importado. La recepción de la información se hacía complicada por los diferentes perfiles en España, que aún no estaban asentados, tratándose de periodistas o vendedores publicitarios. La primera gran campaña se llevó a cabo en España. Fue la Cruzada de Protección Ocular en el año 1956 y es considerada como precursora de las relaciones públicas en nuestro país. Esta fue diseñada y ejecutada por Joan Viñas y es interpretada como una campaña de propaganda en la época en la que se desarrolló. La compañía Indo, el mayor grupo de fabricantes de productos ópticos en aquella época, trató así de promover la mejora de la visión de la población española. Hasta ahora ninguna de las acciones desarrolladas se denominó campaña de relaciones públicas, sino campaña social o campaña de prestigio. La eficacia de esta campaña la vemos en el Día de la Higiene Ocular, donde colaboraron las autoridades, oftalmólogos, maestros de escuela y los medios de comunicación. Además, sucedió en un contexto de expectativas de mejora económica de un país que, a causa del régimen franquista, había permanecido aislado de países aliados. El 15 de junio de 1977 se celebran las primeras elecciones generales democráticas, tras 40 años de dictadura franquista. El resultado otorgó victoria a la Unión de Centro Democrático, encabezada por Adolfo Suárez, designado por el rey para conducir la reforma política tras la muerte de Franco. La evolución de la organización de los partidos políticos durante la dictadura franquista sufre una parada. Sin embargo, partidos como el PSOE toman conciencia de la importancia de los medios y su repercusión electoral. La campaña llevada durante estas elecciones resulta novedosa, ya que era la primera vez que se llevaban a cabo campañas electorales en la línea del modelo Catch-all. Todo se centra en el cuidado de las elecciones. Se recurre a profesionales de comunicación política, publicidad, opinión pública o encargados del diseño de las campañas, lo que lleva a crear equipos estables de profesionales en sus estructuras. La dictadura general de Franco provocó que en España no se diera el hecho publirelacionista hasta muy avanzada la década de los 70, debido a la falta de libertad de prensa, un factor clave para la disciplina. Hasta 1971 no surgen las primeras facultades de Ciencias de la Información, y es en 1974 cuando se aprueba el Plan de Estudios de la Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas. Entre 2004 y 2006 se constituyeron las dos asociaciones científicas más relevantes para los académicos e investigadores publirelacionistas, cuyas misiones son potenciar y difundir la investigación, además de promover foros de intercambio científico. Estas son la Asociación de Investigadores en Relaciones Públicas y la Asociación Española de Investigación de la Comunicación. El desarrollo de las relaciones públicas ha sido lento y costoso, entre otras cuestiones debido a la corta edad de esta disciplina y profesión en nuestro país. Gracias a la reinstauración de la democracia, esta actividad ha recuperado en 30 años la distancia que la separaba del resto de países punteros del mundo. En las relaciones públicas, las investigaciones se realizan para generar credibilidad ante los públicos, además de ayudar a generar un cambio en la opinión pública, contribuyendo con ello a la medición del éxito o fracaso de la organización. Al hablar de los métodos de investigación existentes, encontramos los siguientes: cuantitativo y cualitativo. El primero de ellos servirá para analizar los datos obtenidos de forma estadística, encuestas, entrevistas, mientras que el segundo está basado prácticamente en la observación del individuo, grupo de enfoque, análisis del discurso, etnografía. En la actualidad, España cuenta con una investigación en tres vertientes: básica, aplicada e introspectiva. La investigación básica está vinculada a la academia, por cuanto intenta fundamentar las relaciones públicas con nuevas teorías, propuestas metodológicas y descubrimientos.
Un ejemplo de este tipo de investigación lo constituye el trabajo de John Marston al crear la fórmula IAC, la cual explica que la actividad de relaciones públicas se compone de 4 elementos: investigación, descubrir cuál es el problema; acción, qué se va a hacer al respecto; comunicación, cómo se informará al público; y evaluación, ¿se logró llegar al público? ¿Cuál es el efecto? La investigación aplicada se divide en investigación estratégica e investigación de evaluación, que representan 2 momentos de las relaciones públicas: inicio y final. En la investigación estratégica nos preguntamos sobre los objetivos del programa de relaciones públicas. Por otro lado, en la investigación de evaluación identificamos el impacto que tuvo ese programa en los medios y en el público en general. Es decir, ¿qué sucede en el pensamiento de las personas? ¿Quién lo escuchó? ¿Cuándo se escuchó? ¿Qué significó el mensaje? Después de que se respondan estas preguntas, se debe realizar un programa de relaciones públicas que contemple acciones que atraigan el interés de los medios y la generación de informaciones favorables. Por ejemplo, si deseo establecer un programa de relaciones públicas en la Universidad de Cádiz, es necesario primero investigar qué desea proyectar la universidad, en qué se ha fallado con la organización, los estudiantes o posibles estudiantes y con qué recursos se cuenta para tal fin. Después de esa investigación, que sería estratégica, se establecerán acciones, que pueden ser actos de presentación, días de puertas abiertas en los distintos campus, reuniones con los principales delegados. Como etapa final del programa, debe efectuarse una investigación de evaluación para conocer si se están obteniendo los resultados deseados o si es necesario trazar acciones diferentes. La investigación introspectiva busca examinar el propio campo, conocer su situación, sus actores, dificultades y avances. Examina problemas específicos existentes en una organización, además de analizar el comportamiento de los públicos relacionistas, rutinas diarias y valores éticos. Un ejemplo sería analizar la participación femenina en esta actividad. La mujer está en todos los bandos de la acción, planea, organiza, ejecuta y evalúa, aunque en sus inicios se reducía a ser la cara amable y sonriente de las relaciones públicas, ya que las instituciones, hechas de hombres, encontraron muy pronto que la vía más fácil de vínculo e identificación con el público era a través del cuerpo, los ojos y la voz de la mujer. Los estudios sobre la participación femenina en las relaciones públicas muestran una ausencia de género en las investigaciones, aun cuando las tareas eran mayormente ejecutadas por ellas. Hoy, después de continuas llamadas de atención para mirar a las public relacionistas en su quehacer de estrategas y no solo de cuerpo y rostro de organizaciones, se comienzan a escribir los primeros trabajos de investigación con ese perfil.